Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Antes de continuar, ¿alguna duda sobre la vista? ¿No? Vamos a ver un par de cositas más o menos de forma rápida. Buenas tardes. Ya luego si tienen alguna duda que les haya quedado sobre las excepciones previas, lo explicamos. Habíamos dicho que después de la vista, si va a haber, corresponde que el juez dicte un auto para fallar. Esa es una etapa puramente opcional, así lo establece la ley, no es algo que necesariamente deba pasar. Y de hecho, no es un derecho de las partes el solicitar que se dicte un auto para fallar, sino es una facultad del juez. Y en la práctica son muchísimos más los casos en donde no hay auto para fallar que aquellos en los que sí lo hay. No es algo que nunca ocurra, pero sí no ocurre con tanta frecuencia. Precisamente porque se supone que en el proceso lo que funciona es la carga de la prueba, de tal forma que cada una de las partes tiene la carga de probar aquellos hechos que beneficien la posición jurídica que está sustentando el proceso. Entonces la ley establece esa carga de la prueba y luego establece que el juez debe apreciar las deficiencias que se den en la producción de la prueba de conformidad con las reglas de la zona crítica. Es decir, si me tenían que probar este hecho y no me lo probaron, lo normal sería que yo como juez no me ponga a buscar qué pruebas encuentro para así tener por establecidos hechos, porque simplemente si no lo probaron y era el hecho principal constitutivo de la pretensión del demandante, pues le declaro sin lugar a su demanda. Lo mismo pasará con las defensas del demandado. Entonces, la ley establece en todo caso esa posibilidad del auto para mejor fallar. Dice: los jueces tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer, y tiene esta lista de diligencias. Entonces es una pura facultad del juez. Muchos consideran que es se está quebrantando el principio dispositivo con la existencia de esta posibilidad del auto para mejor fallar. Incluso hay algunos que consideran que es inconstitucional la existencia del auto para mejor fallar, porque pues no se respeta el hecho de que las partes sean las encargadas de probar sus proposiciones de hecho, y no se mantiene la imparcialidad del juez, que en alguna medida el juez, los que sostienen este criterio dicen que en alguna medida el juez se inclina a favor de aquella parte que fue deficiente o negligente en la producción de su prueba y les subsana sus deficiencias. Más que cuestionar el hecho de si debería o no debería existir el auto para mejor fallar, el hecho es que sí existe. Entonces veamos pues, cuáles son esas diligencias que el juez puede dictar en auto para mejor fallar. Dice: primero, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Segundo, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Tercero, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. En realidad, entre el primero y el tercero no existe como mucha diferencia. El tercero en realidad está incluido dentro del primero. Cualquier actuación sería un documento y lo tendríamos incluido dentro del primero. Pero básicamente son documentos según el inciso primero, y reconocimiento o avalúo. Por reconocimiento entenderíamos algún reconocimiento judicial y algún avalúo que también es posible que se haga. Luego dice: estas diligencias se practicarán en un plazo mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se emitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. Además de todas estas, también se puede ordenar la exhibición de libros de contabilidad y de comercio con un auto para mejor fallar. La ley establece al respecto, en el artículo 189, los libros de contabilidad y de comercio harán prueba contra su autor. Si el proceso fuera entre comerciantes, harán en juicio los juicios que estén llevados de conformidad con la ley. Si hubiera divergencia entre los libros de los litigantes, entonces se apreciará de acuerdo con la restante prueba que se produzca. Los libros llevados de conformidad con la ley hacen prueba contra el litigante no comerciante, pero no tienen en contrario. La
exhibición o rendir una prueba, podrá pedir la exhibición del libro de contabilidad de comercio para hacer los extremos conducentes que le interese. El otro párrafo no nos interesa y el siguiente dice: el juez podrá disponer la exhibición o examen de libros de contabilidad y de comercio para mejor proveer. Entonces, esas son básicamente las facultades que tiene el juez de ordenar diligencias para mejor proveer. El ordenar que se traiga a la vista algún documento, que se practique algún examen sobre algún libro de contabilidad, que se lleve a cabo algún reconocimiento judicial, que se lleve a cabo algún aval. Eso es lo que puede ocurrir en un auto para mejor proveer. Se dice que en auto para mejor fallar, el juez no debería intentar suplir las deficiencias de las partes, la negligencia que hayan tenido o la mala suerte que hayan tenido en cuanto a la prueba. Pero la verdad es que es bien difícil establecer una línea divisoria ahí, porque si el juez no está convencido de algo, es porque hay algún problema con la prueba, porque la prueba que le presentaron las partes no fue suficiente. Entonces, pues como cuestión de fondo, siempre que el juez ejercita esta facultad de dictar un auto para mejor proveer, en realidad está supliendo las deficiencias de alguno de los litigantes. Salvo casos como el que hemos platicado de si la parte demandada presenta una excepción perentoria, yo como demandante no tengo posibilidad de pronunciarme respecto a esa excepción perentoria y por lo tanto tampoco tengo posibilidad de ofrecer pruebas. Entonces, en ese caso sí sería razonable que yo en la vista trate de convencer y convenza al juez de que ordene alguna de esas diligencias en auto para mejor proveer, porque no fue negligencia mía, sino que simplemente la ley no me da una oportunidad para hacerlo. Fuera de eso, yo creería que el juez debería abstenerse de dictar un auto para mejor proveer, o por lo menos dar un cauto en qué casos lo hace y qué diligencias son las que ordena. Pero como les digo, de hecho en la práctica vemos que son realmente pocos los casos en los que el juez ordena este tipo de diligencias, o sea que tampoco es un problema por el que hay que preocuparse mucho. ¿Dudas del auto para mejor proveer? ¿No? Y entonces, veamos a lo que venimos, la sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial, hoy ley del organismo judicial. Y en realidad, para eso es para lo que se tramita el proceso, para que el juez en esa sentencia dirima la controversia que ha sido sometida a su conocimiento. De hecho, por definición, eso es el proceso. Se recuerdan una serie ordenada de actos que se llevan a cabo sucesivamente con el objeto de que el juez en una sentencia dirima la controversia que fue sometida a su conocimiento. Entonces, el modo normal de terminación del proceso es precisamente la sentencia. Se supone que así debería terminar el proceso. El proceso está estructurado para que termine de esa forma. Vamos a ver que hay ocasiones en las que el proceso termina por algún otro mecanismo, y entonces esos son los que se conocen como medios excepcionales o anormales de terminación del proceso, porque el proceso no llega a esta sentencia. Lo normal es que sí llegara. Entonces la sentencia es una resolución. No me apagan salud detrás, por favor. La sentencia es una resolución. Resoluciones tenemos, gracias, de tres tipos en el proceso. Tenemos decretos, autos y sentencias. Esta clasificación la establece la ley del organismo judicial. En su artículo 141 dice la ley: las resoluciones judiciales son decretos, que son determinaciones de trámite; autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Entonces tenemos por acá esos tres tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. Entonces la clasificación sería decretos, autos, sentencias. Las resoluciones en general tienen ciertos requisitos con los que deben cumplir. Los requisitos deben cumplir todas las resoluciones. Esta
están establecidos en el artículo 143 de la misma ley del organismo judicial. Dice, toda resolución judicial, entiéndase, decreto, auto, sentencia, no importa, toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicta, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados en su caso y del secretario, o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de trámite. Entonces estos son requisitos comunes a todas las resoluciones, sin importar de qué clase sean. Los decretos no tienen requisitos específicos y entonces siguen la misma, deben cumplir con estos requisitos que acabamos de ver y con ningún otro, no tienen algún requisito adicional. Los decretos, como dice la ley, son determinaciones de puro trámite. El juez, a través de un decreto, no decide algo de fondo, sino simplemente va tomando las decisiones que van permitiendo que el proceso vaya avanzando de una etapa procesal a la siguiente. Entonces, cuando el juez ordena abrir a prueba el proceso, eso es un decreto. Cuando el juez señala de llevar para la vista, es un decreto. Cuando el juez le da trámite a unas excepciones previas, es un decreto. Incluso en el fondo, cuando el juez le da trámite a la demanda, es un decreto. Entonces, en todos esos casos, el juez no está haciendo más que tomando aquellas decisiones que permitan que el proceso vaya avanzando de una etapa procesal a la siguiente. Y entonces, más o menos, un decreto estaría redactado de esta forma. La identificación del expediente, eso no lo establece la ley como requisito, pero sí, al final de cuentas, siempre se cumple con eso. Y es bien importante, porque pues, obviamente si no tiene identificación la resolución, pues no se sabrá a qué expediente debe ser incorporada. Entonces, ordinario, número o lo que sea, o sumario, o objetivo, el tipo de proceso del que estamos hablando. En este caso, juzgado primero de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala y luego Guatemala, 17 de octubre de 2013. Hay que tener en cuenta ahí que si vemos los requisitos en general de las resoluciones, dice el nombre del tribunal, es un requisito, y el lugar es otro requisito distinto. Entonces, en muchos casos, el nombre del tribunal lleva incluida la indicación del lugar. Así como en este caso es el juzgado primero de primera instancia civil del Departamento de Guatemala. Pero hasta este momento, esta primera vez que se menciona la palabra Guatemala, no estamos haciendo referencia al lugar, sigue siendo únicamente parte del nombre. Entonces, aunque pareciera repetitivo, a continuación se indica otra vez Guatemala, porque entonces sí ya estamos haciendo referencia al lugar. Y eso se los digo porque hay juzgados en donde simplemente pasaba antes como el juzgado de Misco, hace muchos años, que decían juzgado de cuando era un solo juzgado civil y de familia, juzgado de primera instancia civil y de familia del municipio de Misco, y ya no indicaban el lugar, sino se iban de una vez a la fecha. Entonces, todas esas resoluciones que el juez dictaba eran nulas. Al final de cuentas, uno planteaba la nulidad y nunca la aclaraban por el lugar, pero todas esas resoluciones que se dictaron en ese tiempo fueron nulas. Entonces dice Guatemala, 17 de octubre de 2003, 1. Incorpora al expediente respectivo al memorial que antecede. 2. Se abre a prueba el presente juicio por el plazo de 30 días. Es solo como para que vean el ejemplo. Como les digo, cualquier determinación que el juez vaya tomando que sea de puro trámite sería catalogada como decreto y debería tener esta estructura. Y luego establece la ley un requisito. Dice la cita de leyes. Entonces, dice por acá artículos, y ahí estarían los artículos en los que se fundamenta la resolución. Que así como en la cita de leyes de los memoriales acostumbramos incluir un montón de artículos que siempre van sin importar de qué se trata el memorial, igual en las resoluciones se acostumbra incluir un montón de artículos que siempre van sin importar de qué se trata la resolución, y luego los específicos que correspondan a la resolución que se esté dictando. Por ejemplo, en este caso, además de todos esos que van siempre, debería citarse el 96 porque es un juicio ordinario, debería citarse el 123 que es el que habla de la apertura a prueba, como mínimo. Entonces, eso es bien importante porque si no están, en este caso, tal vez el 96 ni siquiera importa tanto, pero si no estuviera el artículo 123, que es el que fundamenta esta decisión de acá, este numeral 2 de la resolución, si
no estuviera ese artículo 123, la resolución sería nula, porque no tiene citada la ley en la cual el juez está fundamentando. Entonces es una cuestión por la que hay que tener cuidado. Bueno, los decretos son, como les digo, solo aquellas resoluciones en donde el juez, para la redundancia, resuelve o toma decisiones que son de puro trámite. Con eso hay que tener un poco de cuidado, porque muchas veces el juez, bajo esta estructura, como si fuera un decreto, resuelve cosas que en el fondo son autos. Por ejemplo, hay por ahí algún par de sentencias de la Corte de Constitucionalidad que dicen que cuando el juez deniega lo que se le está solicitando, eso no es un decreto, sino es un auto, porque el juez tuvo que hacer una labor intelectiva de decidir sobre la procedencia o no de aquello que se le estaba solicitando, y producto de eso tomó la decisión de denegarlo. Entonces, un ejemplo típico de eso es cuando se rechaza una demanda. Cuando se rechaza una demanda, normalmente el juez lo hace bajo esta estructura. Dice, se deniega el trámite a la demanda o se rechaza la demanda porque no tiene lugar y fecha, o por no indicar el número de copias que se acompañan, o por no ofrecer pruebas, o por la razón que sea. Tiene que expresar los motivos por los cuales la está rechazando, pero normalmente lo hace bajo esta estructura, y es erróneo, porque en el fondo eso es un auto. De hecho, no para los procesos de conocimiento, pero sí para el de ejecución, la ley específicamente dice que eso es un auto, artículo 334 del Código. Dice: en el juicio ejecutivo, únicamente el auto en que se deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia del auto que aprueba la liquidación no nos importa, el auto en que se deniegue el trámite de la ejecución es apelable. Entonces, como les digo, si yo presento un juicio ejecutivo y, por ejemplo, no acompaña el título ejecutivo, lo más normal es que el juez, bajo esta estructura, diga se rechaza la demanda por no acompañar el título ejecutivo. Que la resolución está bien, pues en el ejemplo que les estoy poniendo tiene fundamento, pero debería ser con la estructura de un auto, porque por su naturaleza esa resolución es un auto, no es una determinación por trámite. Eso es importante, especialmente para cuando llegue el momento de decidir qué mecanismo de impugnación, qué medio de impugnación voy a emplear si no estoy de acuerdo con esa resolución. En este caso es fácil, porque la norma específicamente me dice que la resolución es apelable, pero si fuera un juicio ordinario, por ejemplo, no tengo una norma que me diga específicamente qué medio de impugnación voy a emplear. Ya veremos en su momento cuál es, pero lo que quiero dejar claro aquí es que debemos saber hacer la distinción entre decretos, autos y sentencias. Con las sentencias no hay tanto problema entre decretos y autos, no solo por qué estructura siguió el juez, sino esencialmente por cuál es el contenido de la resolución. No es con los decretos, ¿no? Entonces, veamos los autos. Los autos, dice la ley, que son aquellos que resuelven materia que no es de simple trámite, como este ejemplo del que acabamos de hablar, o bien resuelven incidentes. Un incidente, lo normal es que termine mediante un auto. Hay algunos casos en los que no, pero lo normal es que un incidente termine mediante un auto. O el asunto principal antes de finalizar el trámite. Un ejemplo de esto, que se decide el asunto principal antes de finalizar el trámite. Van a ver ustedes el próximo semestre, dentro de los juicios sumarios, el juicio sumario de desocupación. En el juicio sumario de desocupación establece la ley que si yo como demandante pruebo con documentos la relación jurídica que estoy afirmando, el juez tiene que apercibir al demandado de que si no se opone dentro del plazo de 3 días, se decreta la desocupación sin más trámite. Entonces, si eso pasara, yo presento mi demanda, acompaño un contrato de arrendamiento que consta en un documento, y el juez apercibe a la parte demandada que tiene que contestar la demanda, no la contesta, entonces yo pido que el juez decrete la desocupación. El proceso versaba sobre la desocupación, y al ordenar el juez esa desocupación, el proceso está terminando sin finalizar el trámite, sin agotarse todas las etapas del procedimiento, ya ni siquiera hubo necesidad de abrir la prueba. Entonces, eso por su naturaleza se
sería un auto también. En la práctica, si ustedes ven, normalmente lo hace pues, bajo la estructura de un decreto, pero en el fondo es un auto, se está decidiendo el asunto principal antes de finalizar el trámite. ¿Qué más? ¿Qué artículo es? ¿O el sumario? No, esto lo de... El 142 de la ley de reglamento judicial, la explicación de la resolución. Del auto. ¿Qué más? La del auto. Por eso, la clasificación de la resolución. Sí, 142. Y luego termina diciendo: los autos deberán razonarse debidamente. ¿Y qué quiere decir eso de razonarse debidamente? Que tienen que tener una parte considerativa, porque conocemos como los considerandos. En el fondo, si regresáramos a esta estructura de los decretos, que les digo que muchas veces la utiliza el juez para tomar decisiones que en realidad, por su naturaleza, son autos. Si el juez dice: se rechaza la demanda por no indicar el número de copias que se acompañan, en el fondo, un razonamiento muy pobre, si ustedes quieren, pero está indicando el juez por qué es que se rechazó la demanda. Pero en realidad, la estructura debería ser esta otra. Entonces, el requisito específico es que deben razonarse, deben tener una parte considerativa, que es algo que no deben tener los decretos. Entonces, por ejemplo, algo que por su esencia es un decreto, como este ejemplo que tenemos acá, se abre a prueba el proceso. Entonces dice: incorpórese al expediente respectivo nuevamente antecede, se abre a prueba el presente juicio por el plazo de 30 días. No dice la resolución por qué es que el juez está abriendo a prueba, porque es una determinación de puro trámite, no está el juez obligado a decirlo. No está el juez obligado a decir: como ya se contestó la demanda y si en un juicio ordinario se abre a prueba. Simplemente si se abre a prueba por 30 días, esa es la etapa procesal que corresponde y es el juez. En cambio, en los autos sí existe esa obligación de razonarlos. Y entonces la estructura sería más o menos la siguiente: igual la identificación del expediente, el nombre del juzgado, en este caso juzgado primero de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, lugar y fecha, Guatemala, 17 de octubre de 2003. En este caso supongamos que era un auto de excepciones previas que tiene a la vista para resolver la excepción previa de falta de personalidad interpuesta y considerada. Y entonces ahí la idea de los considerados es que exista un análisis de por qué el juez va a resolver lo que sea que vaya a resolver. Entonces, normalmente que no existe en realidad una regla de cómo redactar los considerandos. En cuanto a la sentencia, más o menos la ley inicial, pero sobre todo para los autos, la norma de la ley de los rangos judiciales simplemente dice: los autos deberán razonarse, no dice cómo ni una estructura ni nada por el estilo. Pero más o menos lo normal es que el juez cite primero un fundamento jurídico de qué es lo que está pasando, y se acostumbra mucho también, aunque no es obligado, que el juez haga como un resumen de cuál fue el fundamento en este caso de la excepción previa, cuál fue el argumento con base en el cual se evacuó la audiencia, y ya entonces después se hace una conclusión del juez al respecto, sobre todo en casos que son más de hecho. Tienen que el juez hacer un análisis con base en qué pruebas fue que arribó a un determinado convencimiento. Entonces esto era una excepción previa de falta de personalidad. Entonces, digamos, diría el juez aquí: considerando que de conformidad con el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, el demandado puede hacer valer, entre otras, la excepción previa de falta de personalidad. Podría, en este caso, que es una excepción previa de falta de personalidad y que no hay pues una definición en la ley que nos diga de qué se trata la excepción, podría continuar con alguna definición doctrinaria y podría decir que la excepción previa de falta de personalidad es aquella que procede cuando alguna de las partes carece de legitimación para actuar en el proceso. Luego sigue con lo que pasó en el caso concreto. En el presente caso, compareció el señor fulano de tal a plantear la excepción previa de falta de personalidad, indicando que, ya dice cuáles fueron los argumentos. La parte actora, al evacuar su audiencia, indicó que, dice cuáles son sus argumentos. Y luego ya vendría el análisis que hace el juez del caso. Al analizar las actuaciones, por ejemplo, específicamente el contrato de contenido en escritura pública, que identifica cuál es la escritura,
se evidencia que el que figura como obligado en ese contrato es el señor fulano de tal, mientras que en este caso se demanda a Menganito. Por lo tanto, al no haber coincidencia entre los sujetos de la relación material y los sujetos de la relación procesal, resulta procedente declarar con una excepción previa falta de personalidad, y eso sería el considerando. Normalmente se acostumbra incluir además un considerando en el que el juez hace referencia a las cosas. Diría que de conformidad con el artículo 576 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez debe condenar al vencido un incidente. En el presente caso resulta vencida la parte actora, porque es procedente condenarlo al pago de las costas. Luego los artículos, que ahí, como les digo, igual que pasa con los decretos, se incluyen un montón de artículos que siempre van, algún otro par específicos, pero normalmente lo verdaderamente, el sustento jurídico verdaderamente específico del caso ya va a estar incluido en el considerando. Y luego, por tanto, que es la parte resolutiva, que es lo importante, de conformidad con lo considerado, leyes citadas a resolver se declara por lugar de excepción previa falta de personalidad, o se hace que el señor fulano de tal no tiene legitimación para actuar en el proceso, 3 se condenan costas a la parte actora, fíjese y se acabó. Esa sería la estructura de un auto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y entonces las sentencias. En las sentencias, estas sí tienen un montón de requisitos específicos que están establecidos en el artículo 147 de la Ley de Ordenamiento Judicial. La norma dice: redacción. Las sentencias se redactarán expresando a. Nombre completo, razón o denominación y domicilio de los litigantes, en su caso de las personas que los hubieran representado, y el nombre de los abogados de cada parte. B. Clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. C. Se considerará se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. A mi gusto, esos tres primeros incisos son requisitos que están de más, no aportan en realidad a una sentencia, sobre todo porque entendemos que las sentencias le interesan a las partes por razones de estudio, a lo mejor le interesa a alguien más, etc. Pero si a alguien más le interesa conocer un expediente por razones de estudio, no existiría un fundamento jurídico válido para decir, pues, para el que le interese, que no tenga que estudiar todo el expediente y que solo por leer la sentencia entienda de qué está pasando. Si alguien más quiere conocer el expediente, pues que lea el expediente completo, lea la demanda, lea su contestación, y entonces sabrá qué es lo que pasa. Entonces, para mí esto es puro desperdicio. A veces, normalmente, ustedes ven sentencias que tienen hojas y hojas y hojas y hojas, y al final el contenido es bien pobre. Por ejemplo, hace algunos meses me tocó ver una sentencia que eran, si no recuerdo mal, 97 páginas de la sentencia, y de más o menos análisis, porque ni siquiera es buen análisis, pero de más o menos análisis del caso y la parte resolutiva y lo demás eran como 10 páginas, y eran 80 y pico de páginas que eran puro relleno por estos principios. En un sentido más o menos similar, porque en esos mismos días otra sentencia de 30 y tantas páginas, y el análisis y la parte resolutiva estaban en 2 páginas, y eran más de 30 páginas de pura basura. Entonces, incluso esto afecta la actividad de la administración de justicia. De aquí a que el juez se pone a copiar eso, o pone al oficial a que lo copie, se pierden, incluso, imagínense, para hacer una sentencia de 97 páginas, ¿cuántos días estuvo alguien copiando todo eso? Pero bueno, es el requisito legal y hay que cumplirlo. Sobre todo hay que tenerlo en cuenta, porque puede dar lugar, si esto no se cumple, el montón de requisitos, a que la parte que esté inconforme plantee algún recurso en contra de la sentencia, porque no se dijo cuál es el nombre del abogado de la parte demandada, y que para qué no servía eso, para nada, pero es un requisito legal. Bueno, y luego ya viene lo importante, dice de las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de cuáles de los hechos sujetos de discusión se estiman probados. Vamos aquí por partes. Dice
la norma, las consideraciones de derecho harán mérito del valor de las pruebas rendidas. Antes de eso, en la última parte de la literal C dice que dentro de lo que se debe consignar en párrafos separados están los hechos que se hubieran sometido a prueba. Entonces, aquí sí ya empieza a existir una labor del juez en el sentido de hacer un análisis de la demanda, de su contestación, y por comparación entre ambas, en qué hechos están de acuerdo ambas partes, que esos obviamente no estarán sujetos a prueba, y qué hechos invoca únicamente alguna de las partes, que serán pues los hechos sujetos a prueba. Entonces, dice la norma que el juez debe indicar cuáles fueron esos hechos que se sujetaron a prueba, porque después se supone que en su parte considerativa va a decir el juez cuáles de esos hechos fueron probados y cuáles no, y obviamente por qué, que eso será el resultado de la valoración que haga de las pruebas. Entonces dice la literal de las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que valorar las pruebas. Entonces el juez hace una valoración de las pruebas y dice a X medio de prueba se asigna valor probatorio, a X otro medio de prueba no. ¿Por qué? Por ejemplo, al testigo no se le asigna valor probatorio porque se demostró que es hijo de la demandante, a este otro testigo sí porque no tiene relación con las partes, lo que ustedes quieran. Entonces indica pues cuál es el valor probatorio que le va a asignar a las pruebas que hayan sido rendidas y con base en eso cuáles de los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. Y finalmente la parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso, reiterando lo que dice el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que el juez debe dictar su fallo congruente con la demanda. Entonces el juez debe resolver sobre aquello que se le haya solicitado al demandante, y si el demandado formuló peticiones propias, porque planteó excepciones perentorias o que planteó una reconvención, lo que ustedes quieran, pues también sobre lo que haya pedido el demandado. Entonces el juez debe pronunciarse sobre todo. No puede dejar de resolver algo que le haya sido pedido, tampoco puede resolver algo que no le haya sido pedido, y tampoco puede resolver algo distinto de lo que le haya sido pedido. Entonces, por ejemplo, si yo planteo una demanda de daños y perjuicios, el juez me tiene que resolver sobre los daños y me tiene que resolver sobre los perjuicios. Concediéndolos o denegándolos, no importa. El hecho de que las dos normas, este artículo 147 de la Ley del Ordenamiento Judicial y el 26 del Procesal Civil, digan que el fallo tiene que ser congruente con la demanda, no quiere decir que tenga que acoger lo que se le pidió en la demanda, simplemente que tiene que resolver al respecto, con lugar o sin lugar, pero lo tiene que resolver. Entonces, en una demanda de daños y perjuicios, el juez me tiene que decir con lugar o sin lugar sus daños y con lugar o sin lugar sus perjuicios. Si me resuelve solo los daños y no me resuelve sobre los perjuicios, entonces hay ahí un tema de incongruencia, el juez no resolvió sobre todo lo que se le había pedido. Tampoco puede funcionar al revés. Tampoco podría ser que el juez, yo únicamente pedí daños y el juez diga, pero además le causaron perjuicios, entonces también condeno al demandado a pagar perjuicios. Tampoco podría resolver el juez algo distinto. Si yo planteo una demanda de divorcio, el juez no me podría decir, miren, la causal de divorcio no está probada y por lo tanto le declaro sin lugar su demanda de divorcio, pero sí se probó que el matrimonio es nulo y por lo tanto declaro la nulidad del matrimonio. Se puede. Entonces ahí vemos ya las tres cuestiones: ni menos de lo pedido, ni más de lo pedido, ni cosa distinta. En cuanto a menos de lo pedido, hay algo que matizar, que el juez sí puede resolver menos de lo pedido en cantidad. Es decir, si yo pido que condenen a la parte demandada a pagar 100,000 quetzales en concepto de daños, el juez podría decir, usted pidió 100,000 quetzales de daños, pero únicamente probó que se le causaron 80,000. Entonces condeno a la parte demandada, pero pagar 80,000 quetzales, no lo que se está pidiendo. Entonces ahí se entiende que el juez no resolvió menos de lo pedido,
porque está implícita en esa condena que hace a pagar 80,000 quetzales. Buenas noches. ¿Ya no tuvo problemas? ¿No? ¿Terminó? Sí, gracias. Perdón, yo sé que ya no me recordó, se me olvidó completamente. No, gracias. Vale. Pues decíamos, en esa condena que el juez hace a pagar 80,000 quetzales, está expresamente resuelto el tema de los 80,000 quetzales y está implícitamente resuelto que me están denegando los otros 20,000. Entonces ahí no hay problema de incongruencia. El problema de incongruencia sería si el juez no resuelve sobre alguno de los rubros que yo estoy pidiendo. ¿Dudas aquí? ¿No? Entonces veamos más o menos la estructura de la sentencia. A ver si alcanzamos a leer ahí. Dice, igual la identificación del expediente, ordinario número tal, luego primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, 17 de octubre de 2013. Se tira a la vista para dictar sentencia el juicio ordinario reidentificado, promovido por fulano, quien actuó con el auxilio del abogado tal, en contra de Mengano, quien actuó con el auxilio del abogado tal. Las partes son de este domicilio. El presente, en este caso, es un juicio ordinario de nulidad que tiene por objeto la declaración de nulidad del negocio jurídico. Identificaríamos ahí, por ejemplo, contenido en la escritura pública tal, del notario tal, etc. Del estudio de los autos se extraen los siguientes resúmenes y vamos, pues, de la demanda, de la contestación de la demanda, de las excepciones, todo lo que haya que resumir. Las consideraciones, todas las que tengan que ir, los artículos, su parte resolutiva y eso es la sentencia. ¿Dudas de la sentencia? ¿No? Entonces, La parte de considerando es como una cita de los artículos. no. La parte considerando es el análisis. Muy bien. El considerando es, ustedes estaban aquí cuando hablamos del auto. Bueno, pues cuando hablamos del auto, incluso ensayamos más o menos cómo diría un considerando. Aquí es un poco más complejo, aunque sigue el mismo principio. Digamos, este es un juicio ordinario de nulidad, habíamos dicho. Entonces, el considerando diría más o menos, bueno, no veamos específicamente los artículos, pero el considerando diría, de conformidad con el artículo, creo que es 1251 del Código Civil, el negocio jurídico requiere para su validez, indica lo que se requiere para la validez del negocio jurídico. Luego creo que es el 1302 que dice cuando hay nulidad en un negocio jurídico. Y entonces, en el presente caso, fulanito de tal plantea demanda solicitando la nulidad del negocio jurídico contenido en la escritura pública número tal, argumentando que tal cosa. Al contestar su demanda, el demandado dijo que tal cosa. Que en el caso